Llega el espacio Estudios Vida y los viernes nos acompaña Cristóbal Linero. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Muy bien, José, pues buenos días, maravillosamente, disfrutando de este Cristo maravilloso, José. Qué bueno, Cristóbal, gracias por tu compañía, gracias por estar con nosotros en este Magazín de Amigos, en la programación de Radio Solidaria, y adelante con el espacio que has preparado para la audiencia. Pues muy bien, José, entonces comienzo, muchas gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podemos estar siendo involucrados en los negocios de nuestro Padre. Y en estos días pasados estuvimos compartiendo en cuanto el nacimiento de Jesús y cómo Él fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María. De hecho, después de su nacimiento, de su vivir humano y Él fue a la cruz, llegó a ser el Espíritu, pero el Espíritu le llamamos todo inclusivo porque en ese Espíritu estaban los ingredientes del nacimiento, del vivir humano de Cristo, de su vida victoriosa que Él tuvo en su humanidad, el cómo venció todas las tentaciones, cómo fue a la cruz, cómo Él murió pero resucitó. Y todo eso llegó a ser el Espíritu vivificante, todo inclusivo. Por eso ese Espíritu que hoy hay dentro de nosotros es un Espíritu maravilloso porque tenemos el Espíritu vencedor. Por eso nosotros podemos ser más que vencedores, porque el que venció está en nosotros. Así que qué maravilloso pudimos disfrutar la semana pasada también de cuando los magos vieron la estrella. Qué maravilloso que la estrella era Cristo mismo, esa estrella que lo guió. Pero si os disteis cuenta, ellos fueron desviados a la ciudad llamada Ciudad Santa, la Jerusalén, la ciudad de Israel. Sin embargo, perdieron la estrella. ¿Por qué? Dios deseaba tener un nuevo comienzo. Él iba a comenzar una nueva era. Iba a realmente terminar con todo el pasado, con todas las tradiciones. Él iba a tener un nuevo comienzo como la estrella de la mañana y como la vida. Por eso, en esta mañana yo quisiera compartir algo de que antes de que siguiésemos compartiendo la vida de Jesús, también de que hubo un nacimiento unos meses antes de Jesús. Y ese nacimiento fue el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista incluso llamaba una señal de que el deseo de Dios era que Él quería cambiar la era. Él quería cambiar todo por completo. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos orar, Señor. Señor, quiero tener un nuevo comienzo. Quiero tener un cambio realmente. Quiero realmente ser una persona íntegra para ti, Señor. Juan el Bautista, ese nacimiento que tuvo, hay aquí en Lucas, dice que hubo en los días de Herodes, en el rey de Judea, dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías. Qué maravilloso. Y su esposa era de la tribu de Aarón, digamos del linaje de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Queridos hermanos, y ahí aquí siguiendo el versículo, dice que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, dice que eran justos delante de Dios. Dios realmente, Él desea que cada uno de nosotros lleguemos a ser esas personas justas. Y como dice ahora también, dice también aparte de justo, dice, pues andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dios no podía coger a cualquier persona. Por eso, queridos hermanos, si usted quiere tener descendencia espiritual, personas que ensanche la senda para que Cristo pueda ser producido, realmente nosotros necesitamos ser un testimonio, como fueron Zacarías y también fue Elizabeth. Dice que ellos andaban en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor y era íntegro en todos sus caminos. Y ellos no tenían hijos porque dice que Elizabeth era estéril y los dos eran ambos de avanzada edad. Y entonces resulta de que aquí
Entonces dice que cuando Zacarías, que le tocaba de entrar en el lugar santísimo para entregar el incienso y interceder en las oraciones por el pueblo de Israel. Realmente es algo maravilloso cómo podemos ver de que Zacarías era una persona íntegra para el Señor. Y eso nos llama y nos está llamando el Señor para que nosotros podamos llegar a ser esas personas íntegras. Y en el versículo 11 dice que se le apareció un ángel estando allí, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, donde él estaba intercediendo y llevando las oraciones y las cargas del pueblo. Nosotros tenemos que aprender de estos modelos. Necesitamos orar al Señor. Señor, tu iglesia, santifícala, purifícala, imparte tú tu vida en cada uno de los miembros. Necesitamos eso. Entonces dice que cuando Zacarías vio al ángel, dice que se turbó al verle y le sobrecogió, dice, temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y le llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y júbilo, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Oh, porque este nacimiento era el nacimiento que iba a preparar el camino de nuestro Señor. Maravilloso. Señor Jesús, dice que eran ya de mayores, pero el ángel le dijo, dice, tus oraciones han sido oídas. Yo no sé cuándo él estaba orando por una descendencia, incluso desde joven, pero para el Señor no existe el tiempo. Hermano, no nos desesperemos, oremos al Señor y seamos pacientes, igual como Daniel, cuando se le apareció el ángel, 21 días llegó esta oración al trono, pero he sido estorbado, y desde el primer día fue oída. Nuestras oraciones son oídas. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, todo lo que oramos va a ser realmente escuchado. Y dice, le llamará su nombre Juan. Él fue un poco incrédulo, Zacarías, porque claro, la tradición, pero Cristo quería y el Señor deseaba quitar toda tradición. Juan no se tenía que llamar el niño, él se tenía que haber llamado Zacarías, pero Dios quería un nuevo comienzo. Dios quería terminar con toda la tradición y con todo lo que arrastraba. Entonces también el ángel le dijo que no beberá vino ni licor, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y mira lo que dice el versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelva al Dios de ellos. Dice, e irá delante del Espíritu y el poder de Elías. Escucha esta palabra, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la prudencia y a lo justo. ¿Para qué? Dice, para preparar al Señor un pueblo. Escucha la palabra como dice aquí en Lucas. Un pueblo, dice, bien dispuesto. Oh, Él desea que nosotros andemos y que realmente preparemos algo bien dispuesto para el Señor. Necesitamos ser esas personas que somos íntegros. Entonces le dijo que se llamaría Juan. Entonces el ángel realmente, claro, al ver que era incrédulo, porque claro, Zacarías, supuestamente el niño se llamaría Zacarías. Y también que iban a hacer allí en el templo, se iba a criar en el templo, iba a tener esas vestiduras de lino fino, iba a tener realmente esas comidas de los panes de la proposición y de los animales que se sacrificaban allí en el templo. Hermano, todo eso Dios quiso quitarlo, de tal manera que aún cuando nosotros decimos estamos en el día 11 de noviembre del 2022, es desde cuando comenzó y nació Cristo. Él aún cambió el tiempo, cambió la fecha, lo cambió todo. Oh, queridos hermanos, que ojalá nosotros hoy realmente tengamos un nuevo comienzo. Y entonces cuando realmente él le dijo que su mujer era de edad avanzada, y entonces el ángel le respondió y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, Zacarías, para anunciarte las buenas nuevas de estas cosas.
así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras. Nosotros necesitamos tener un corazón abierto y creer las palabras del Señor. Dice el 57 que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos, dice, y sus parientes que el Señor había engrandecido para con ella misericordia. Y todos los que estaban a su alrededor, dice que se regocijaron con ella. Hermanos, regocijémonos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, que ese Cristo está siendo producido en nosotros. Oh, y Él va a venir de nuevo. Maravilloso. Y dice que aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y querían llamarle con el nombre de su padre Zacarías, dice, pero dice aquí 60, el versículo 60 dice, pero respondiendo su madre, Elizabeth, dijo, no, se llamará Juan. Maravilloso. Dice que se llamará Juan, Señor Jesús. Y dice que aquí hay otro versículo, dice que al momento, dice, cuando Zacarías comprendió que el niño se tenía que llamar Juan, él cogió una tablilla porque la gente le preguntaba, pero ¿cómo? Si siempre ha sido esta tradición. Sí, pero Dios quiere quitar toda tradición, todo, Él quiere tener un nuevo comienzo. Entonces dice que mandó a pedir una tablilla y puso su nombre Juan. Y dice el versículo 64 que al momento fue abierta su boca, dice, y suelta su lengua, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Maravilloso. Y dice que vino temor sobre todos los que vivían alrededor de ellos y de toda la región montañosa de Judea. Dice que se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían, escucha, dice que la guardaban en su corazón, como teniendo temor, ¿no? Como que nosotros, oyendo estas palabras, digamos, Señor, oh, esto es cierto, quiero guardar esto en mi corazón. Maravilloso. Diciendo que pues llegará a ser este niño. Pues a la verdad la mano del Señor, dice, estaba con él. Y Zacarías, su padre, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que profetizó diciendo, el versículo 68, bendito sea el Señor de Israel porque ha visitado a su pueblo y ha efectuado su redención. Hermano, oremos al Señor. Señor, visítanos de nuevo. Señor, quiero tener un nuevo comienzo. Señor, quiero quitar toda la tradición vieja. Yo quiero realmente vivir en el Espíritu. Maravilloso. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque, dice, irá delante del Señor para preparar su camino. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por el perdón de sus pecados. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Señor Jesús. Es maravilloso. Y dice que en virtud de la cual no ha de visitar el sol de lo alto, el sol naciente. Cristo, dice, para dar luz a los asentados en tinieblas. Nosotros estábamos asentados en tinieblas, pero qué maravilloso que la luz ha resplandecido en nosotros. Dice, estábamos en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermano, que andemos por camino de paz, Señor Jesús. Y dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Realmente, queridos hermanos, este Juan el Bautista que estuvo en el desierto, él no se crió allí en el templo con todas esas vestiduras, él se tuvo pelos de camello. Aún el camello estaba considerado como un animal inmundo. Señor Jesús, es cuando incluso se le bajó aquel lienzo que estaba en un éxtasis orando y el Señor le dijo, mata y come. Él quería cambiar todo eso. Él ya no había ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni payo, ni gitano, ni romano, ni nada. Dios quiere tener aún hoy un nuevo comienzo. Hermanos y hermanas, de verdad, necesitamos vivir en el Espíritu. Y Él estaba allí. Dice que creció allí en el desierto, en un lugar donde Él se alimentaba con miel, dice, y langosta silvestre. Él tenía un cinto alrededor de su cintura y el vestido que tenía era de pelo de camello. Pero qué maravilloso que Él vino
a anunciar las buenas nuevas, a abrir la senda para un nuevo comienzo. Y él comenzó a decir arrepentíos, porque fue el primero que empezó a hablar de la gracia. Él trajo el consuelo a muchas personas también, diciendo arrepentíos, porque, ¿qué? Dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Qué maravilloso que el reino. Muchos creemos que vamos a ir al reino de los cielos, a un lugar, y el reino de los cielos ya está dentro de nosotros. Como cuando le dijo el Señor Jesús allí a Nicodemo en aquella oscuridad, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, no verá el reino de los cielos, nacer de nuevo. Y no solamente dice verá, sino en el versículo 6 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino. No solamente ver, sino entrar. Hermanos y hermanas, nosotros hemos entrado en el reino de los cielos. El reino de los cielos hoy está en nosotros. Por eso necesitamos realmente sacudir en esta mañana nuestra cabeza, como el pato ese que está en el agua y sacude la cabeza para sacudir. Necesitamos ser libres de tanta religiosidad que ha sido introducida en nosotros, tanta tradición, mirar al cielo para arriba cuando oramos, con las manos cogidas, andar con una manera, digamos, como que si fuésemos... Hermanos, necesitamos dirigirnos a nuestro Padre tal como Él es. Oh, Señor Jesús, gracias que tú estás dentro de mí. En esta mañana yo quiero tocarte, Señor. Yo quiero sentirte. Yo quiero verte, como dijo el apóstol Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que aún parparon nuestras manos tocantes de vida. Hermanos y hermanas, esto os anunciamos. Porque nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, entonces realmente es cuando nosotros vamos a tener verdadera comunión. Y esa comunión es como la circulación de la sangre, que realmente distribuye por todo nuestro cuerpo los alimentos. Esa comunión se está distribuyendo en todo nuestro ser, y el mismo Cristo nos está empapando, nos está saturando, se está impartiendo en nosotros para tener cada día un nuevo comienzo. Queridos hermanos, aquí tengo que terminar. Qué maravilloso que el nacimiento de Juan el Bautista dio pie a tener un nuevo comienzo, una nueva era. Rompe con toda la tradición. Fuera Jerusalén, fuera la ciudad santa, fuera el templo santo. El templo ya estaba entre nosotros, como dice en Juan 1:14, y el verbo se tabernaculizó, el verbo se hizo carne, y él estaba ya entre nosotros porque él quería entrar en nosotros. Bueno, yo ya me estoy pasando de hora, José, perdona, pero ya tengo que terminar. La semana que viene seguiremos hablando de este Cristo tan rico y tan maravilloso que estaba siendo preparado para vivir ese vivir humano, para poder recobrar y recuperar a la humanidad que estaba caída. Él no se frustró, no se desanimó, sino que el mismo Dios se metió en el vientre de una mujer. Qué riesgo tuvo, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Él se procesó para que nosotros podamos comerle y beberle hoy día. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que el Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo. Y el próximo viernes, si el Señor lo permite, estaremos por aquí, José. Gracias.